Transmutando Podcast es un espacio sin limitaciones, abierto a todo aquel en busca de nuevos enfoques o de extender su conocimiento sobre temas de carácter universal. En este podcast generamos charlas íntimas con personajes de interés que inspiran a la expansión de la conciencia. Abarcamos temas como la salud, el deporte, el desarrollo personal, la cultura, la tecnología, el emprendedurismo, el porvenir, entre muchos más. En Transmutando, creemos que el propósito de todo ser humano es transformarse constantemente, transmutarse. Te invito a escuchar lo que sucede en este espacio con la apertura a la posibilidad de crecer. Todos somos maestros de alguien y alguien de nosotros. Soy Amaury Vergara y esto es Transmutando, sin resistencia al cambio. Muy chido que puedas compartir lo que estás viviendo, pues prácticamente si no es la top, habrá discusiones, pero pues lo que muchos consideran la liga más importante de fútbol del planeta, sí, ¿no? Que es la Liga Premier. Digo, sí, la Liga Española o lo que tú quieras, pero en sí, si haces una evaluación de todos los aspectos, pues la Premier, por su historia, por su magnitud, por su influencia en el mundo del fútbol, en la industria, pues es la liga más importante del planeta. Sí, ¿no? Yo creo que ahorita definitivamente, Mauri, y gracias por tus palabras, y definitivamente esto no sería posible si no hubiera sido, y gran parte de la historia, cuando me preguntan, yo siempre digo, sin mi paso por Chivas, y sin la oportunidad que me dio de tu papá, tú y esos 3 años ahí, sería imposible. Entonces, eso también me gusta mucho contar porque también creo que hace cercano la historia. No soy un mexicano que se fue a vivir allá desde los 10 años. Es diferente, ¿no? Porque los inicios son aquí, como todo mundo que es mexicano y que quiere iniciar en el fútbol, o la mayoría, también se puede dar ese paso por ese lado. Y digo, te agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí. Sí, pues a mí, digo, qué chido que mencionan lo de Chivas, porque también creo que, pues me gusta mucho escuchar cómo estaría padre que platicaras, porque también creo que es una historia de éxito, cómo lograste, pues, conseguir una audiencia con mi jefe, ¿no? Y que a partir de ahí comenzó tu historia en Chivas, y que eso... por supuesto, tu propio mérito y tu ímpetu y todo eso te llevó a donde estás, pero ahí pues podemos decir que pues empezó tu incursión en el fútbol profesional, aunque estuviste también, jugaste fútbol y todo, pero pues eso, viejo, yo creo que está muy chido que compartas eso, porque con una, o sea, a través, creo que capitalizaste y aprovechaste muchísimo la oportunidad de Chivas, ¿no? Para estar ahí. Y además no te tocaron tiempos fáciles de Chivas, cabrón. O sea, no solamente fue estar en Chivas, sino también fueron tiempos complejos de Chivas, ¿no? Pero, pues, en términos de experiencia también muy interesantes, cabrón, ¿no? Totalmente. Y eso estaría padre que compartieras, viejo. Creo que tiene mucho valor, ¿no? No, con mucho gusto. Aquí estamos para eso y como aquí me siento en casa, más fácil poderse abrir y relajado. Y digo, aquí a estas oficinas venía mucho. Porque estábamos en un proyecto con Tectopia y con Pablo. De hecho, con ahorita, Pablo, sí. Y de hecho, ahorita lo saludé. ¿Lo alcanzaste a ver? Sí, lo alcancé a ver, lo saludé. Sí. Ahí nos acordamos de muchas cosas, nos reímos. Me preguntó un poquito allá esto y lo otro con el proyecto. Y le digo, síguelo empujándome, porque algo parecido, o más bien de todo este conocimiento que queríamos traer, era para esas cosas, ¿me entiendes? Sí. Entonces venía mucho aquí, siempre le decía también ahorita a Michelle, que siempre me gustaba mucho venir aquí. Ajá. Porque veníamos normalmente, yo salía de trabajar de Verde Valle ya acabando, y extra, como proyectos de ahí, esto era como empujarlo paralelo, ¿me entiendes? Sí. Y me relajaba muchísimo aquí. Me encantan estas oficinas. Ajá. Nos relajábamos, un ambiente muy así de más informal, empujábamos esto, lo otro. Entonces ahorita regresar y estar aquí, sí, es un ambiente para mí, además de familiar, muy, muy a gusto para poder abrirnos. No me acordaba que venías acá, Rampa. Sí. Es que para los que no sepan, aparte de hacer el estudio de Transmutando, pues también aquí hay varios proyectos, entre ellos Tectopia, sí, que es una empresa mía que formé hace un par de años, con gente súper talentosa, que diseñamos soluciones digitales y desarrollamos tecnología, sobre todo aplicaciones, bueno, es que
tratar de definirlo está cabrón porque hemos hecho desde temas de Chivas TV, OM TV, páginas web para OmniLife, plataformas para los empresarios de OmniLife, aplicaciones, soluciones para Chivas. Hay un proyecto bien interesante del departamento de preparación y inteligencia deportiva de Chivas, que es pues una especie de proyecto ambicioso que normalmente los clubes contratan por afuera, pero la idea era hacerlo totalmente interno, ¿no? Desarrollar una tecnología in-house, ¿no? Y eso es lo que venías a cotorrear con Paulo. Sí, sí, ¿no? sí. Muy bien. La verdad, fueron tiempos de mucho aprendizaje. El ese ida y vuelta de ambas partes. Aparte, es tratar de convivir desde la parte deportiva a la parte más tecnológica, cómo poderlo aterrizar para tratar de llevarlo a la cancha, fue un proceso increíble. Y como dices, sí, gente muy talentosa y aparte muy, muy humana, como la mayoría aquí. Entonces, sí, muy buenos recuerdos el estar aquí. Qué buena onda, viejo. Pues ahora sí que platícanos, güey. O sea, digo, también está padre, pues, que nos platiques cómo nace tu amor al fútbol, ¿no? ¿Y en qué momento decidiste o no? Creo que eso no sé si me lo has platicado, pero pasaste de estar jugando a pues ya buscar pues formarte para posiblemente tener una oportunidad como entrenador y luego antes de eso pues obviamente la parte de inteligencia deportiva y ahora en donde estás en Brentford, ¿no? Pues mira, cómo nace mi amor por fútbol o mi pasión por el juego es una historia que tengo muy presente. Yo creo que es de mis recuerdos más antiguos. Yo tenía 4 o 5 años cuando mucho. Y me acuerdo que mis papás me llevaban al club a jugar fútbol. Pero yo de los más chicos, me llevaron desde que tenía 3 años. Y en esas edades no es como que hay división de 3 años, un grupo de niños de 3 años. No, pues es desde entre 6 años y 3 años. Entonces, hubo una etapa que yo no quería ir al fútbol. Y no me acuerdo el juguete, porque eso ya pasó a ser irrelevante, pero había algo que yo quería. Puede ser un juguete o algo. Y yo les dije a mis papás, quiero tal juguete, quiero mis espinilleras. Y me dicen, cuando anotes un gol, te compramos tus espinilleras y tu juguete. Entonces en ese momento yo tenía un propósito, tenía un objetivo desde muy chico. Cuando tenía ese objetivo me empecé a acercar más al balón. Y pues la primera vez nada, segunda vez nada. Pero el puro hecho de tener un objetivo me hacía ir, y me acuerdo de eso. Y un día, sábado, me acuerdo perfecto en qué cancha del club fue y cómo fue. No sé cómo pasó. Estaba ahí, apareció el balón, niños chiquitos, un centro. Me cae ahí, la prendo, gol, y ahí quedé perdidamente enamorado del juego. Lo he platicado con mis papás y yo creo que por la sensación de realización, de objetivo cumplido y de esa parte individual. Yo tenía un objetivo individual, pero en lo colectivo me di cuenta, metes el gol y llegan y te abrazan. O sea, tú cuando haces eso, en ese momento los amigos o los que hay que pues no participas te abrazan, te sientes parte de un colectivo, siendo que tienes un objetivo individual. Y yo creo que eso es, y desde ahí ya no me importó las vinilleras o el juguete. Yo quería ir todos los días, a todas horas quería seguir jugando, probablemente para volver a sentir eso que sentí en ese momento. Entonces desde ahí, ese recuerdo lo tengo muy presente, y desde ahí no quería saber otra cosa más que jugar fútbol. Y tenía muy claro que quería ser jugador profesional. Estuve en las fuerzas básicas de Chivas, que fue en ese momento era 4ª división, yo creo que tenía 11 años por ahí. Fue mi entrenador Marco Fabián Papá, era en la categoría 87. Categoría 88, estaban el Chicharito y esa generación, y un poquito más abajo Vela, si mal no recuerdo es 89 o 90. Copa Chivas, Verde Valle, muy buen torneo, llegamos a la final y todo. Y yo quería seguir ahí, pero me voy a estudiar a una academia militar, a Estados Unidos. Entonces ahí pierdo ese hilo. Voy, estudio, una experiencia increíble, me sirvió muchísimo también. Regreso y ya entro a secundaria, o más bien ya estaba en secundaria, en segundo año de secundaria, y pues empezaba otra dinámica con mi generación, mis amigos, mis compañeros.
el sacrificio que tiene el perseguir una carrera de fútbol, pues tienes que dejar algunas otras cosas, ¿no? O el esfuerzo que eso implica. Y por ese lado estuve 1 o 2 años queriendo más bien seguirle o sea, dejar el fútbol un poquito, jugaba ahí en el equipo de la escuela, pero siempre con la inquietud. Regreso, estoy 1 año en Chivas, si no me equivoco. Vuelvo a dejar porque entro a prepa. Y ya sabes, pues empiezan más las fiestas y otro tipo de cosas. Y luego entro a Toluca, aquí a la escuela que había de Toluca en Guadalajara, porque yo podía estudiar en la mañana y en las tardes iba a jugar fútbol. Porque en esos momentos, fuerzas básicas de Chivas, Atlas o cualquier equipo en Guadalajara, era en la mañana entrenar. Entonces me voy ahí y como que con mis papás y todo, yo seguía terco con querer ser jugador de fútbol y decían, bueno, pues mientras no me dejen en la escuela. Y estando 1 año ahí, ellos a lo mejor no creían mucho en mí en esa parte, y me voy a Toluca, ya a formar parte de las fuerzas básicas allá. Vivo en la Casa Club, estuve alrededor de 1 año y medio, yo creo. Órale. Estuve en tercera división. Me tocó entrenar con primera división, de esos que necesitaban jugadores, y estaba el Tuca Ferretti, entrenador, ahí. Ya cuando me regresé aquí, estuve un ratito pues buscando, sin saber bien qué seguía, y decido meterme a estudiar una carrera universitaria. Y decido dejar el fútbol ya a perseguir esa parte profesional. Me faltaban como 2 años para acabar la carrera de administración, y por azar del destino, me toca entrar junto con mi mamá a dirigir la empresa familiar. Jamás me hubiera imaginado que a esa edad, ¿no? Es obviamente una presión muy grande. El momento no era el más fácil. Veníamos de esa crisis por ahí del 2008, ¿te acuerdas que fue muy fuerte? Y diferentes compromisos. Entonces ahí fue un momento clave en mi vida, porque yo tenía que seguir acabando la carrera, pero tenía que entrar directo a la práctica, con responsabilidad de ese tamaño. Y estuve 6 años ahí, en eso. En ese momento dejamos todo bien, todo en orden, logramos esa parte, y sin saber bien qué seguía y demás, a las 2 semanas de que tenemos todo eso, sin planearlo mucho, tenía desde los 18 años hice una lista, un bucket list, que todavía ahí lo tengo bien, lo tengo guardado y lo ojeo de repente. Yo tenía como una cosa bucket list que quería hacer, era dar la vuelta al mundo solo. Y me voy, sin mucho plan. O sea, no es que tuviera un itinerario de que voy a ir a tal ciudad, a tal ciudad. Me voy, nomás tenía como objetivo pisar los 5 continentes y darle la vuelta. Y vivir aventuras en el camino, y que el mismo destino me fuera llevando de un lugar a otro. Entonces me voy. Había ahorrado mucho tiempo para ese viaje. Entonces fue pues, medio de mochilazo, así. Que fueron habrán sido 3, 4 meses. Regreso, y como al año de estarme cuestionando, estuve haciendo inversiones de dinero que he ahorrado, trabajando ahí con amigos y demás. Y ahí es cuando decía, es que ¿qué quiero hacer? Siempre la inquietud y la pasión por el fútbol en todo ese camino, pero no tenía muy claro qué quería hacer de mi vida. Pero lo que sí tenía muy claro, y fue algo que llegué a esa respuesta por cuestionármelo mucho, fue que no quería hacer. Que a veces por ese camino puedes llegar a esa respuesta. Claro, es importantísimo también. Muy importante. Entonces, cuando tenía claro que no, digo, ok, entonces, ¿qué es lo opuesto a eso? Y ahí es cuando decido y entiendo y me queda clarísimo que me quería dedicar al fútbol. Entonces, pues como jugador ya no. Eso estaba claro. Y bueno, entonces después, ¿en dónde? ¿Y cómo? ¿Un directivo? ¿Entrenador? O muchas otras profesiones que hay dentro del fútbol. Y esa es otra pregunta que me hice hasta que fui llegando a las conclusiones. Yo por mi pasado y mi experiencia o mi preparación, mi educación como administración de empresas, pues tienes esas herramientas y ese perfil para poder parecer directivo. Gestionar a más niveles. Tomé muchos cursos de tipo MBAs y demás. Entonces esa parte la tenía muy clara y la tengo muy clara. Pero no sentía que fueron por ahí. Y yo sé que a veces hay directivos, y ha pasado en el mundo que hay directivos que han sido entrenadores y demás, pero creo que tenía que estar muy claro yo, en dónde y por qué.
Entonces, mientras sí, mientras no, dije, voy a empezar mi curso de entrenador, o sea, mi licenciatura de entrenador de fútbol, sacar mi licencia. Entonces, la empiezo a hacer y en ese camino dije, bueno, ya sé que quiero estar en el fútbol. Y sin tener muy claro en ese momento, sí, yo en ese momento me sentía un 70-30 que entrenador. Y es cuando pasa que por medio de una persona que conocemos tú y yo, Curo Borrego, se da esta reunión con tu papá, que tu papá muy generosamente y muy amablemente me recibe. Tenemos esa plática y se me abren las puertas de Chivas, me abre la puerta de Chivas, me da la oportunidad, sin tener experiencia previa en esa rama. Pero, pues, ¿en dónde? Pues en lo que el club necesite. Yo vengo a aportar y aprender y aportar mi conocimiento y mis ganas. Entonces estoy en esa parte. Me toca estar en la parte de... Primero hicimos un levantamiento, me acuerdo perfecto. Fue un trabajo duro y lo hicimos rápido, lo hicimos muy bien, de hacer un levantamiento, un diagnóstico de la estructura deportiva. O sea, como más... En ese momento, como que se me da más con el perfil de directivo, ¿no? Por mi currículum o esa parte. En procesos, perfiles de puesto y demás. Y acabando eso, yo decía, es que yo quiero acercarme a la cancha. Y al estar ahí, me doy cuenta totalmente que mi camino en el fútbol sería como entrenador. Me convenzo de eso. Aunque no es claro en un futuro. Puedes ser entrenador un tiempo y luego acabar como directivo y demás. Pero hoy lo tengo muy claro desde ahí. Entonces quería acercarme cada vez más a la cancha. Estuve también en el departamento internacional. Hicimos empezamos relaciones con el PSV y otros equipos, Borussia Dortmund y demás. Y luego el departamento de inteligencia deportiva. Y estando ahí, ya más cerca, esa parte de la cancha, mi objetivo, los objetivos que acordamos en su momento era buscar por todo ese medio, traer el conocimiento y tratar de llevar ese departamento a la vanguardia lo más posible para encontrar esas ineficiencias y tratar de trasladarlas a la cancha. Entonces, potenciar las herramientas que teníamos, que es algo que siento que es clave siempre. ¿Con qué recursos cuentas? Utilizarlos de la mejor manera para impactar lo más posible o de manera más positiva el resultado, debe ser algo que como gestor y demás tenemos que tener siempre muy fuerte. Entonces, ¿qué tenemos? Esto, renovamos muchas cosas, empezamos a usar plataformas que antes no se usaban, que da la federación y demás. Todo ese proceso. Y obviamente, pues al mismo tiempo puede ser un poquito, se puede sentir invasivo, y demás en un equipo de fútbol, en cualquier organización. Entonces fue todo ese, y estar conviviendo con los cuerpos técnicos de primera división, tratarles de dar herramientas que las pudieran utilizar, y fue un ida y vuelta muy interesante de tratar de empujar por ese lado al club, ¿no? El aprendizaje es pues, cosas que salen muy bien, cosas que no tanto, cierta manera de tratar de convencer a algún cuerpo técnico de usar X o herramienta. La resistencia, ¿no? De utilizar las herramientas y la información como herramienta. Pero fíjate que yo lo tomaba muy, no personal, pero yo decía, X o Y persona no quiere estar resistente, ego. Pero al cabo del tiempo empecé a entender que era mi trabajo también convencer desde ese lado. Ser más simple, más directo, el cómo presentar esa herramienta de acuerdo a quién se le está presentando, y empecé a tener ese approach. Y desde ahí me cambió la perspectiva. Es algo que sigo cargando en el tema de no, muchas veces es que la persona no quiso. No, está en nosotros. Cuando algo no, a ver, ¿qué pudo haber hecho mejor para hacer esto? Para lograr esto. Porque al final el objetivo es este. Hay que lograr el objetivo y hacer lo mejor posible y navegar por diferentes tipos de agua, y enfrentar diferentes tipos de obstáculos y resistencia. Esa es parte de la chamba también. Y a veces me lo tomo muy personal, o me castigo mucho si no se logra el objetivo, decir, pude haber hecho mejor, o no lo hice bien aquí, pero al final lo veo más así. En vez de ver como que el obstáculo es lo que no permite. Bueno, es esa etapa en Chivas. ¿Te acuerdas? Nos tocó ir al Mundial de Clubes. Uh-huh. Uno de los momentos más duros en el tiempo que estuve ahí en la institución. El más duro, yo te lo digo, sí, yo creo. Sí, definitivamente fue. Me acuerdo de eso. Nosotros pues íbamos como encargados de parte del análisis y demás. Y sí, fue duro por todo lo que se vivió y demás,
Mucho aprendizaje también desde ahí. Mucho aprendizaje. Un torneo FIFA que tiene sus características. Y regresamos, seguíamos empujando. Llega la pandemia. Marzo 2020, si mal no recuerdo. Sí, marzo. Estuvimos trabajando vía remota. Y en ese tiempo hice mucho trabajo de investigación. Ya lo venía haciendo para tratar de llevarlo a cabo. Por diferentes cuestiones. Me acuerdo que tú y yo tuvimos una reunión por ahí de mayo, si mal no recuerdo, de ese año. Ahí en la oficina en Verde Valle. Y te comunico que creía que mi ciclo había llegado a su fin en Chivas. Fue una decisión dificilísima en su momento de tomar. Más porque, quieras o no, media pandemia dices, ¿y ahora qué? O sea, tampoco es como que... Ahorita es cuando más seguro quieres estar, ¿no? Uh-huh. Pero, así como me ha pasado antes en la vida, creo que hay momentos que, cuando la tienes clara y demás, si no tomas ese tipo de decisiones, le haces daño a la institución, club, empresa, donde sea que estés, y a ti mismo. Entonces, y lo platiqué, me acuerdo con mi familia, con mis pocos amigos y demás, algunos, y decía, es que... Y uno me decía, no, güey, ¿sí me entiendes? Dice, la tenía muy clara. Dije, pues lo primero, se lo voy a comunicar a Mauri. Y sí fue muy duro porque el grado de incertidumbre. Después, me acuerdo cuando salí de la oficina, que lo platicamos, dije, ¿qué chingados hice? Entonces, sucede eso. Y las primeras 2 semanas, me acuerdo, Mauri, yo decía, bueno, me voy a tomar un descanso, unas vacaciones. Después de este tiempo que no había tomado unas en forma. Sabes que en el fútbol a veces es muy difícil el poder tenerla. Y mucha incertidumbre. La cabeza me daba vueltas. ¿Y ahora qué? Pero dije, bueno, relájate. A las 3 semanas me busca uno de los directores deportivos de Brentford. Yo había entablado una relación con ellos 1 año y medio antes para tratar de aprender del modelo que hoy es mucho más famoso porque es lo que ha logrado el club. Pero en su momento el Brentford era un equipo de segunda división, chico de Londres, que no mucha gente le ponía el ojo a la parte de innovación que tenían. Entonces yo lo tenía bien identificado y lo quería traer. Pero para ese entonces, obviamente yo los buscaba lo triple que ellos a mí, porque yo era el que quería traer el conocimiento, ¿no? Y no soltaban mucho, son muy confidenciales en esa parte. Reservados, sí. Sí. Pero después de esas, no me acuerdo si fueron 2 semanas exactamente, 2, 3 semanas, yo creo que tenía, sin hablar con alguien de Brentford para ese momento, 1 año o meses, muchos meses. Y me manda un mensaje, me dice, ¿cuáles son tus planes para el siguiente torneo? Y le contesté, me acuerdo, muy directamente, trabajar para Brentford. Y a los 10 días estaba en Londres, un carry-on, una maleta chiquitita. Me dijeron, vas a venir, va a haber un proceso, a lo mejor de entrevistas y demás. Tuve algunos Zooms antes. Y luego, pues, vemos qué pasa, ¿no? Pensaba, bueno, si las cosas salen bien y todo, pues luego regreso por mi esposa. Vendo muebles del departamento, me despido de mi familia y amigos y demás. Y luego ya me regreso. Bueno, a los 10 días me fui de ese mensaje con la maleta. No volví en 2 años. Y pues lo que ha pasado de aquí para allá, y esta historia es algo que le he contado antes, pues ha sido increíble, tanto en lo profesional como en lo personal. Todo el proceso, desde el momento te das cuenta, como bien lo decíamos antes, como mexicano, pues estás a prueba, a lo mejor lo doble, ¿no? En ciertos puntos, porque no hay parámetro para ellos. Cuando hablan de un entrenador español, un entrenador de X o Y o demás, pues tienen parámetros, tienen ejemplos de gente cómo han trabajado, vienen de ciertas cosas. Pero acá no había parámetro. Entonces es mucho más incisivo el análisis o mucho más profundo y duro ese proceso de convencer. Entonces, imagínate, en lo profesional, eso. El cambio de cultura, totalmente otro continente. Idioma. El idioma de fútbol, porque no es lo mismo, por más que el inglés y demás. Sí. Los términos de fútbol y cómo comunicaron los jugadores y demás es totalmente otra cosa. Hay términos que no sabes. Entonces, esa parte. Y llegué, el equipo, cuando yo estaba allá, pierden en una final de ascenso. Perdieron contra el Fulham, que es el clásico, uno de los clásicos. Es QPR y Fulham. Pierde contra Fulham. Yo a los 10 días de que pierden esa final, ya estaba en pretemporada con el club. Entonces me encontré con un ambiente, imagínate, perdieron una final para ascender. O sea, yo pude haber llegado directo a la Premier League. O sea, ellos ascendían, yo llegaba directo a la Premier. Pero te encuentras con un ambiente, porque por pandemia y todo, fueron
15 días de pretemporada y a darle otra vez. En la Championship, que es una liga, es la liga de las ligas con más partidos. Los equipos que juegan Championship son de los equipos que más partidos juegan al año. Porque son 24 equipos, o sea, son 46 partidos, más playoffs y demás. Entonces ahí vamos otra vez. Y fue todo un reto. Algunos meses luego me alcanzó mi esposa, que la verdad, mis respetos, como lidió con todo el tema de aquí. Llevarte la ropa que no te llevaste. La ropa que no me llevé, vender los muebles, cerrar contratos y demás. Llega ya y pues ahora busca casa. O sea, adáptate. Al mismo tiempo tenía el partido cada 2-3 días. Va persiguiendo el ascenso y Carabocop y esto y demás. Y pues mal vas llegando y ya estás en los madrazos. O sea, no es un tiempo de adaptarme. Entonces, en lo personal y profesional, yo tenía una idea muy clara. Yo decía, es importantísimo que nuestra curva de aprendizaje y adaptación sea lo más lineal posible, que sea lo más flat posible, porque si no va a estar muy difícil. Entonces, pues imagínate, y luego se nos viene el lockdown. No me acuerdo si fueron 4 o 5 meses. Inglaterra cerró todo, solo podía salir al súper y a caminar a los parques, nada más. Y luego nos embarazamos a los poquitos meses de ahí. Entonces también nosotros como que le parecía que le agregamos... El grado de dificultad. Sí. Yo me acuerdo que decía... Y unas ganas de demostrar. Y yo pensaba... No, o sea... Vamos a lograr el objetivo. Y durísimo. Pero yo tenía muy claro... No me voy a regresar a México hasta lograr lo que venimos a buscar. Lockdown... Invierno, me acuerdo de ese año, terrible. Y poco a poco fue saliendo el sol. Metafóricamente y no. Uh-huh. O sea, literalmente y metafóricamente. Pero sí, el embarazo, esto, el otro, que se culmina en mayo. Que sufrimos. Del 2021. Del 2021. Uh-huh. Esa primera parte. Que nos metemos a playoffs contra el Bournemouth. Que es partido de ida y vuelta. Y luego si ganas vas a una final partido único en Wembley. Entonces nosotros lo queríamos lograr por la vía fácil. 2 fases de liguilla, por así decirlo. Sí, hace cuenta, un semifinal y final. Entras en semifinal y ya final. Ida y vuelta y luego final en Wembley a un partido matar o morir. A un partido. Uh-huh. Que es el evento deportivo más caro del mundo. Porque el premio de ascender a no ascender es ese dinero que está en juego de ahí. En ningún partido o ningún evento deportivo hay en juego esa cantidad de dinero. Pero no solo eso. Llevas 49 partidos de liga para esas instancias. Estás a un partido de ir a la mejor liga del mundo. O otro año metido en la Championship. Sufrimos muchísimo contra el Bournemouth porque nos ganan en la ida en su estadio 1-0. Y a los 5 minutos a Mauri nos agarran en contraataque en nuestro estadio. El primer partido con aficionados después de mucho tiempo. 2-0 abajo. Minuto 5 del partido de vuelta. No hacerte el cuento largo. 3-1 ganamos el partido. 3-2 en el global. Un ambiente en el estadio. No, le dimos la vuelta. Increíble. La final adelantada acá, ¿no? Casi. Uh-huh. Te puedo decir. Y por eso sí sé que el fútbol mucho es de momentos y muchas cuestiones. Porque lo que vivimos ahí, como lo vivimos, todo el mundo sentíamos que el siguiente partido era casi un trámite en Wembley. Pero ahí vamos a Wembley. 2 semanas. De ese partido al otro, 2 semanas. Pues imagínate la tensión, el estrés. 2 semanas es mucho. Muchísimo. Y ahí vamos. Ellos tenían la experiencia, el cuerpo técnico y muchos jugadores, de que un año previo habían jugado ese mismo partido y lo habían perdido. Uh-huh. Vimos cómo optimizar las cosas. Muchos retos pasaron en el camino. Otra vez, errores, aprendizajes, que sí, que no. Ganamos el partido 2-0. Y ha sido uno de los días profesionales más felices para mí hasta ese momento. Estaba mi esposa embarazada de casi 7 meses por ahí en el estadio, mi hermano, mi cuñada. Aficionados del Brentford, no estaba el estadio, no podía estar a máxima capacidad todavía por restricciones. Y lograr el ascenso ahí fue después de el camino que hemos platicado en los minutos pasados. Fue un momento muy, muy especial. Qué locura, bro. Y en Wembley, la catedral del fútbol, saber el boleto que teníamos a la Premier League, lo que habíamos pasado. Y como te lo dije en algún momento, primero, pues mucha euforia. Y de los cánticos de la afición de Brentford. Aparte, yo vivo muy cerca de Brentford, en Richmond.
Y he aprendido a vivir ahí. Y, wow, 20 minutos caminando el estadio. Convivo con la comunidad y la gente que le va al Brentford. Entonces como que lo vivo más porque soy parte de la comunidad para la que trabajo. En cierto sentido, los clubes de allá tienen mucho esa identidad. Sí. Yo sentía... Sí, depende de la colonia que vivas, le vas al equipo. O sea, Sí, ¿no? sí, mucho hay de eso. Sí, sí, puede pasar. Bueno, igual yo ya es un poco más moderno, pero sí, originalmente mucho. Los Sí. barrios eran casi cada equipo por barrio, ¿no? Totalmente. Entonces, mucha euforia. Y tuve un momento después del partido, ya que celebramos en el vestidor y demás, un poquito antes de regresarnos a nuestro estadio, que era donde íbamos a celebrar, de estar en la cancha solo. Y me pasaban muchas cosas por la cabeza. O sea, quedas campeón y luego se van a su estadio a celebrar. Ese era el plan. La verdad, nosotros no sabíamos bien qué iba a pasar. Como que era algo que tenían medio escondido. No sé si por la experiencia previa o lo que sea. De no adelantarse. No sabíamos bien. Pero en ese inter me quedé un ratito en la cancha solo. No había nadie. Por ahí vi dos jardineros ahí medio picando el pasto y demás. Pero empecé a hacer como la recapitulación hasta allá. Y me acordé desde que empecé a jugar fútbol y mis papás y mis abuelos y los principios y valores que me dieron y las herramientas. Desde enseñarme, o sea, darme las herramientas para aprender a hablar inglés, porque sin eso no sería posible a lo mejor haber estado ahí. Claro. Muchas cosas. Mi carrera en lo profesional, tanto en el fútbol como en lo empresarial, la reunión con tu papá, el paso en Chivas, las no tan buenas en Chivas, desde que llegamos a Londres, todo el proceso. Y fue muy, muy especial. Y de ahí nos subimos a los camiones y camino a nuestro estadio de Wembley, del estadio de Brentford. Me acuerdo, yo creo que habremos hecho, no se hace tanto, está relativamente cerca. Pero cuando cruzamos de Chiswick y cruzamos una glorieta, que es cuando ya empieza Brentford, fue algo increíble. Las calles tapizadas de rojiblanco, humo, banderas, todo Kew Bridge, que es un puente que cruza de Brentford a Kew, es donde empieza Richmond, por encima del Támesis. Parecía que se estaba incendiando. Yo decía, bengalas. Yo decía, se está quemando el puente. Estos güeyes ya se les pasó, están quemando el puente. Increíble. Y me acuerdo cuando llegamos, yo veía caras conocidas. Veía a James, el señor que atiende en un pub que frecuento, con su camiseta del Brentford, con el que antes pues, vas ahí, te sirve tu pint, platicas y demás. Y a otros que veía que vives ahí. Fue muy especial. Ya fue un fiestonón. Ya te imaginarás. Después de eso, en el verano, nace mi hijo. Por eso no regresamos. Tuvimos que mantenernos ahí. Me acuerdo fue la Eurocopa. Sé que estuvo mi hermano, mi cuñada y mi suegra que fue allá. Y fue un súper apoyo. Y luego, pues, empezar la Premier League. Primer partido de la temporada. Nosotros contra el Arsenal en nuestro estadio. Un viernes. Y aquí voy a cerrar esa parte. Porque ese partido, primer partido de la Premier, 2-0 le ganamos. Fue un viernes. Wow. Fue, pues, todo el mundo está viendo, era cuando empezaba el fútbol ese año. Sí, a ver cómo les va a este equipo que acaba de ascender, ¿no? Viernes en nuestro estadio, un ambiente espectacular. Y 2-0 le ganamos al Arsenal. Y ya de ahí sigue la historia de esta temporada que tuvimos ahí, que nos mantuvimos. Pero Brentford ya había estado en la primera división. Sí, pero tenía 70 y... En la Premier League nunca, porque la Premier League se funda en el 92. O sea, la última la primera vez... división. Ajá. Tenía 75 años, 74, 75 años. ¡Wow! Sí. No, qué significativo. Sí, muy significativo. La verdad no sabía ese dato. O sea, que cuánto había pasado desde... Sí, me imagino que ya el torneo es diferente hace 70 años, pero... Sí. O sea, digamos en el equivalente a la primera división, 75 años. Casi por ahí de las fechas de la Segunda Guerra Mundial, por ahí. Ya. Por esos temas, un poquito después. Y fue un club que navegó entre quinta, cuarta, tercera división. O sea, aparte bajó todavía mucho más. Mucho. Que ese formato no lo tenemos acá, pero... Sí. O sea, aparte escaló desde abajo. Desde abajo. Vez. De que es lo que tiene el fútbol de Inglaterra muy bien. Y también son los argumentos por el por qué es una de las mejores ligas y demás. Porque es su estructura. La competencia. Tú vas y juegas. O sea, estando en la Premier League puedes ir a jugar contra un equipo de cuarta división. Copa.
Pero digo, Copa y el estadio, Amaury, y las instalaciones. O sea, dice, esto es primera división en muchos países. Sí. ¿No debe entender? Sí. De primer nivel, aunque estén en cuarta o tercera división. Y su fanbase y el estadio lleno. Que tener un estadio adentro de Londres, pues no va a ser nada barato. No, nada. Sí. Nada. Y vas también por ahí a Countryside en Inglaterra contra equipos X o Y. Y dices, pues, cuarta división, un equipo ahí. No, muy bien. Lleno el estadio. Buena estructura. Abolengo desde... Sí, ¿no? Sí, y eso por Sí, son clubes de más de 100 años todos. Totalmente. O sea, ahí se metió, entonces eso está muy padre también. Muy, muy padre. Y pues sí, ha sido una experiencia, Mauri, muy enriquecedora, de mucho aprendizaje y cambio en lo personal, familiar, profesional, increíble los últimos 5 años desde que estuve en Chivas hasta ahorita. Oye, ¿cómo es? O sea, me estoy tratando de imaginar como la energía, digo, porque pues la vida en el club, ¿no? Adentro del club, a los que tenemos el gran privilegio de trabajar en un equipo de fútbol, pues la vida en el club es como muy especial, ¿no? Las mañanas, cuando llega todo el mundo, la casa club, el comedor, o sea, hay como, digo, en todas las empresas tiene su mística, ¿no? Pero, ¿cómo es la vibra de un equipo que lleva 75 años y de repente se prepara, no nomás en la parte deportiva, o sea, en todos los sentidos, ¿no? O sea, ya es un juego, es las grandes ligas del fútbol, o sea, en Inglaterra y en el mundo. ¿Cómo se prepara un equipo para decir, arrancamos esta temporada ya la Premier League? O sea, me quiero imaginar, pues es que es un momento muy especial, ¿no? Y haberlo visto no solamente como alguien que a lo mejor tenía poquito tiempo y pues que ver las cosas con ojos distintos de alguien que a lo mejor lleva 20 años en el club, ¿no? Y además como extranjero, digamos, no como inglés, como este mexican que está ahí, ¿no? ¿Qué fue esa experiencia, viejo? O sea, la semana antes de jugar contra el Arsenal, o sea, ¿cómo preparas el estadio así como para decir, oye, este estadio ya va a ser un estadio de la Premier League, ¿no? Fíjate, es interesantísimo y muy puntual lo que mencionas, porque justo ese estadio es nuevo. O sea, nosotros tenemos 2 años con ese estadio. Órale. Es algo de lo que sucedió. Y parecía que todo estaba alineado, predestinado a que fuéramos en la Premier League. Porque justo el estadio tenía un año nuevo, más como todo preparado hacia allá. Me toca llegar, como bien mencionas, a un equipo que acababa de perder la oportunidad de haber ascendido, que estuvo a un gol, a lo mejor, o 2, de haberlo hecho. Y te encuentras, como bien dices, o sea, te encuentras ese camino de venir de una derrota tan dolorosa, pasar por lo que dices, y luego cómo preparar la Premier League. Yo siento, y fue lo que me tocó desde que llegué, que estábamos con uno de nuestros más grandes valores ahí, es la palabra togetherness. Esa unión en todos hacia el mismo objetivo. Y teníamos, yo por lo menos lo sentía, por cómo fue la temporada y cómo logramos las cosas, que íbamos a llegar a la Premier a demostrar muchas cosas. Teníamos, o sea, y creo que la seguimos teniendo, que es algo que debemos de mantener constantemente, esa confianza de que podíamos competirle a quien fuera. Y que teníamos esa parte en diferentes fases del juego y esa unión y esa fortaleza y esa capacidad de hacerlo. Aunque todos, y después lo hemos platicado, teníamos un poquito de incertidumbre, o decirlo claro, ese miedo que hay ahí de decir, ¿seremos suficientemente buenos o vamos a llegar y nos van a hacer de 6 para arriba cada partido, ¿no? Eso, quieras o no, estaba, lo platicaba con jugadores y demás, y ellos lo han dicho abiertamente en la prensa, que estaba esa parte, pero teníamos un hambre de mostrar muy fuerte. Y eso sumado a que todo el mundo funcionábamos con ciertos objetivos muy claros y muy simples. Muy claros, medibles. Claros, simples, una hoja, el plan estratégico del club. Bernardo, estos son tus objetivos y se miden así. Es tal. Y 3 objetivos como equipo de primera división que son nosotros nuestros cimientos para ese torneo. Y van cambiando, pueden ir cambiando. Muy claro, y queremos lograr esto. Entonces creo que tener ese camino tan claro y esa confianza con la que veníamos y ese nuevo estadio y esa sensación de lo nuevo, sí fue muy especial.
Y fíjate, no lo había aterrizado tan claro hasta que ahorita que me lo preguntas. Porque sí que fue creo, algo que nos potenció. Y como mexicano, como bien dices, ya para ese primer año estaba muy, muy adaptado ya. Sí, como local, ya sí, parte de la familia del club. Del club, sí, totalmente. Sí. ¿Qué es eso? Una familia. Entonces, es un club diverso. Llegamos a tener, si mal no recuerdo, en algún punto, en estos 2 años, 12 nacionalidades de jugadores. Ya. Y de staff. De staff. O sea, el único del continente americano. No está español. Hay escoceses, ingleses, irlandeses, daneses. Okay. En diferentes áreas y niveles del club. Y sí, parece entonces ya muy, muy adaptado a la familia Brentford, con mis formas y pues como mexicanos que somos, pues ya sabes, ¿no? Con esa picardía y esa, de repente, esa carrilla y demás. Los ingleses también son bravos para eso, para el tema de carrilla y demás. Tienen un humor que a mí me gusta mucho. Desde antes que veía películas de Guy Ritchie o desde Mr. Bean, Guy Ritchie y demás. Y luego ahorita Ricky Gervais, que me gusta muchísimo. Eso se me hace genial. Es brutal. Sí. Entonces, y ellos son así. Ellos son así en la vida diaria. En el metro me ha tocado escuchar, dices, es que quieres hacer algo de comedia, nomás súbete un metro y ve caminando por Londres y vas agarrando todos los... Entonces, como que en esa parte aterricé muy bien. Y sí, es un club muy, muy unido. Por supuesto que nos agarramos del pelo de repente y tenemos nuestras discusiones, conflictos y demás, pero con ese profesionalismo y ese saber, lo que hemos construido, la cultura que hemos construido, que el club ha construido y los que hemos sido parte de, lo importante que es para lograr objetivos y lo importante que es cuidarla. Porque esa se te va. Construirla cuesta, es como la confianza. Construirla cuesta muchísimo, pero en un instante se puede perder. Y eso también es difícil. Estás en la Premier League, el club es más sexy, el club tiene más reconocimiento, somos seres humanos, tenemos un poquito más foco, algunos y demás, y esa parte es creo que uno de los retos más importantes que vamos a tener para la segunda temporada. Oye, y pregunta rápida, ¿con quién habían perdido la final del ascenso? Contra Fulham. ¿Y Fulham cómo le fue ya o sea, se mantuvo en la Premier o descendió? Descendió y nosotros ascendimos. Ah, wow. Entonces los aficionados... Eso todavía es más significativo. Sí, más significativo porque ellos bajan, nosotros subimos y los aficionados estaban un poquito molestos porque como es el clásico, están los estadios muy cerca y los barrios y todo muy cerca. Querían jugar contra Fulham en la Premier League. Entonces ellos descienden, nosotros ascendemos y este año nosotros nos mantenemos y asciende el Fulham. Ok. Nos va a tocar... ¿Y quién desciende? Digo, nomás por curiosidad. Descendió Burnley, Norwich y Watford. De esos 3 equipos, 2 habían ascendido con nosotros. Ajá. O sea, de los 3 que ascendimos... O sea, ¿bajan 3 y suben 3? Suben 3. Ok. De los 3 que ascendimos, 2 de esos 3 bajaron. Solo nosotros, de los que ascendimos, solo nosotros nos mantuvimos. Ya. Entonces fue... ¿Y cómo les fue en el primer torneo? A Brentford. En el primer torneo en la Premier League, 13. Quedamos en lugar 13. Ok. En la Premier. Muy bien. Pues logramos mantenernos. ¿De cuántos habías dicho que es la Premier League? 20. 20 equipos. Digo, para ser un equipo que va ascendiendo. Muy bien. Somos el equipo... Nosotros queríamos top 10. Que la gente creía que era imposible. Decían, güey, salva la categoría y es más que suficiente. Pero nosotros teníamos como ambición top 10. Siendo el presupuesto más bajo de toda la liga. Más bajo incluso que los otros 3 que descendieron. O sea, cuánto todos los demás equipos... Totalmente. La experiencia que tienen, el presupuesto, los jugadores que ya vienen armados desde siempre. Y como equipo de ascenso, pues tienes un montón de factores en contra. Muchísimos. Y hay muchas cosas. Tienes una plantilla como la que tienen la mayoría de los equipos. No, déjate de eso, Mauni. Me acuerdo, o sea, cuando vi a Arsenal, primer partido Arsenal, yo ahí en la banca, el estadio se caía. Cantan la de Hey Jude. De los Beatles, es como la canción de antes de los partidos y después, a veces cuando ganamos. Y yo veía ahí los jugadores del Arsenal, ahí, y yo estaba en la banca, vamos a competir contra estos güeyes, pues venga. Pero después, ves a Guardiola y al Man City, 2 veces los enfrentas. Klopp y el Liverpool, que vuelan. Son
en el Tottenham y luego Conde. Una cosa es verlos en la tele y otra cosa es verlos ahí en la cancha. Desde la cancha. Sí. Yo estando ahí en la banca, estás compitiendo contra ellos. Sí, y ves arrancar a Son. Los un perros contraataque. del fútbol. Dices, entonces, eso sí, y tú eres Brentford. Y la única manera de competir es por algo más que dinero. Ahí, no hay de otra. Pero el mismo aceptar esa posición, que también eso hay que aprenderlo y es algo que he aprendido para también trasladar en la vida. No pasa nada con aceptarse. Somos Brentford. ¿Con qué podemos competir? Y hay una frase que a mí me gusta mucho, un general, que decía, el arte del... Estoy tratando de traducir en automático en español, pero el arte de del combate en coalición, lo hablamos hace poquito, es tomar los resultados que te proveen y emplearlos de la mejor manera para impactar en un resultado positivo. Eso quiere decir, ¿quién soy? Voy a jugar contra el City, que gastan lo que gastan, que tienen los jugadores que tienen, y ver el plantel que se arman ahorita con Haaland, que es otra, me tocó dirigirlo también o entrenarlo en Noruega y demás, este aprendizaje por esa parte. O sea, ellos son ellos tienen fortalezas y debilidades, y nosotros tenemos fortalezas y debilidades. ¿Cómo les vamos a competir? ¿Con qué? ¿Y en dónde no podemos dormir? ¿Y cómo podemos? Y tiene una frase en el club, que es de Matthew Benham, el dueño, que todos tenemos que tratar de tenerlos cada vez más presente, que es, nunca les vamos a ganar en gastar, pero siempre les vamos a ganar, en ser más inteligentes. ¿Qué áreas no ven ellos? Ahí vamos a ver. ¿En dónde podemos tener una ganancia marginal? La vamos a tener. ¿En qué? Y alinearnos así. Entonces eso también te da cierta confianza y te acostumbra a aceptarte, entenderte y ver con qué. ¿Sí me entiendes? Sí, porque solo así realmente puedes enfocarte en lo que tienes que hacer. Si estás tratando de ganar todas y es irreal, porque estás tratando de generar algo que no existe. Exactamente. Que no vas a tener el presupuesto ni del Liverpool, ni del Manchester, ni del Chelsea. Y la calidad que entonces, no, pero donde puedes competir es donde tienes que enfocarte. 100%. ¿No? Y así nos tocó. Y también entender, oye, si voy a jugar 10 partidos contra el Liverpool, en realidad, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros ganemos los 10 6-0? Puede pasar. Pero ¿es real ese objetivo o es subjetivo? Y aún así, digo, al Chelsea, en su estadio, que era el actual campeón de la Champions, cuando fuimos a enfrentarle, le ganamos 4-1. Es de los partidos más memorables que tengo después de ese ascenso. Yo creo que en este último año, o en este año en la Premier League, que fue nuestro primero, ese partido fue Stamford Bridge, Tuchel, entró el Chelsea, campeones de la Champions, y ganarles 4-1. Aparte empezamos perdiendo 1-0. Había amigos míos ahí en la tribuna con la porra del Brentford y demás, muy, muy especial. Pero ese es el enfoque. Aceptarse, entenderse y ver de qué manera, cuál es la realidad. Y mucho amor, y que también es algo que desde Chivas, yo creo que es que parte de mi filosofía de ver el fútbol, que recae en una parte epistemológica, en epistemología. Llegar al conocimiento por la parte objetiva o llegar al conocimiento por la parte subjetiva. La parte subjetiva está la experiencia o la intuición. La parte objetiva, por el medio de la evidencia. El fútbol es un juego tan subjetivo. En todo el mundo tenemos una opinión. Y los que más experiencia tienen son los que ocupan ciertos puestos y demás. Parece que tenemos que recaer, o que el conocimiento que existe sobre la materia, en este caso el fútbol, es de la persona que tiene la experiencia y la intuición. Está perfecto. Es un camino llegar al conocimiento. Pero en la parte objetiva, hay cuestiones que puedes tener evidencia por la tecnología que hay hoy, Big Data y demás, y que te ayudan a medir también, y que se paran un poquito a caer en que el conocimiento recaiga en la intuición o experiencia de una persona o dos personas. Entonces, como club, al entender esto, también tenemos un enfoque. Y siempre lo decimos. Primero, eso lo dice Thomas Frank, el entrenador, y que lo aprendió mucho. Sí, puede ver datos, estadísticas y demás. Primero los ojos, que es lo que te da el contexto y la experiencia de entrenador y demás. Luego los datos. Idealmente, de forma ideal, los dos. Podemos llegar a algo. Y discutimos. Y creo que ese ha sido algo que nos ha potenciado mucho. A entender muchas cuestiones, o tratar de encontrar eficiencias donde a lo mejor otros no la ven. Y esa parte objetiva
creo que el fútbol sí se puede generar. Claro. Y es importantísimo. Y que nos hace falta tanto en Sí, México. sí. Porque creo que ya el fútbol mexicano ha llegado a un punto donde pues ya podemos decir que tiene su propia esencia, ¿no? Pero durante mucho tiempo, pues muy influenciado por el fútbol latinoamericano, o más bien dicho sudamericano, el argentino, el brasileño, ¿no? Especialmente, en donde creo que había mucho de esta intuición, mucho de la improvisación y creo que ahora la nueva tendencia del fútbol, no solamente por lo que estamos haciendo en Chivas, sino por todo lo que me estás comprobando, las alianzas que estamos generando con los equipos europeos, pues están, quizá, como para decirlo a todos los que están viendo el podcast, pues están tomando cada vez más valor de la información, ¿no? De la data. Y porque, aunque creo que ya medio explicaste con tu ruta crítica de cómo fue sucediendo, estaría padre que creo que nos dieras como una visión de qué es lo que estás haciendo en Brentford, ¿no? Cómo a partir de que te clavaste cuando estabas en Chivas, en la investigación de cómo utilizar este modelo que mencionaste, pero no especificaste, cómo utilizar más la data para tomar decisiones en el deporte, ¿no? Y especialmente en el fútbol, que en otros deportes quizá ha sido más común, por ejemplo, como el béisbol y la famosa historia de Moneyball que le hemos platicado, ¿no? Pero en el fútbol, precisamente porque está en un proceso de transición, y yo lo llamaría todavía transición, aunque hay equipos que ya se están formando completamente basados en, bueno, no sé si completamente, pero muy cargados a la parte estadística y la data para formar los equipos y generar una diferencia en la cancha. Pero sigue siendo una transición. O sea, hay entrenadores que definitivamente dicen no, todo es subjetivo, todo es de feeling, de experiencia. Yo escojo los jugadores y creo que eso también tiene igual de valor, pero es difícil, ¿no? Porque tienes que tener mucha experiencia, mucho conocimiento de las personas, de los jugadores, ¿no? Del deporte mismo aparte, y la parte de la data, pues que es de alguna forma, pues es hacerse de herramientas nuevas, ¿no? Como ya hay ciertos, y estaría bueno que lo platicaras, pues ciertas fórmulas de cómo analizar la información de algo que es subjetivo, pero cómo convertirlo en objetivo, ¿no? La estadística de expected goal, cómo puedes de alguna forma modelar la probabilidad de gol, ¿no? Dependiendo tus zonas de calor y dependiendo de la tasa de pases, ¿no? Etcétera, etcétera. Cómo los valores que obtienes en un partido pueden ser mezclados para obtener ciertas estadísticas que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Cuando este jugador está, pues vemos que hay un aumento considerable, no solamente en los pases, porque eso es lo más fácil de medir, ¿no? ¿Cuántos pases hizo este güey, ¿no? Y cuántos pases hace el otro cuate. Pero luego ya empiezan una serie de complejidades de cálculos que te pueden dar con ciertas configuraciones de alineación, con ciertas configuraciones de formación, con ciertas técnicas de posesión de balón en ciertos cuadrantes de la cancha, pues te empiezan a arrojar información que dices, quizá no tanto para descubrir algo, sino también para comprobar que lo que estás haciendo pues tiene un resultado efectivo, ¿no? Cuando no necesariamente el resultado del partido te da, necesariamente te comprueba eso, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues hay veces que un equipo posiblemente está tratando de hacer algo diferente y los primeros partidos pues no te dan los resultados que estás buscando, pero estás aumentando la efectividad, la posesión, y eventualmente cuando cuaje ese modelo, pues obviamente va a empezar a tener resultados, ¿no? Que por lo que entiendo y lo que me has platicado de Brentford, que además creo que está interesante, el dueño es un dueño que viene del mundo financiero, ¿no? Es un estadista, un tecnócrata, más bien dicho, en el mundo de lo subjetivo, ¿no? Y que gracias a eso, pues entonces el Brentford adoptó este modelo, podemos decirlo, pues más orientado a los objetivos claros y a utilizar la tecnología y la estadística o las probabilidades estadísticas
para tomar ciertas decisiones y pues parece ser que el modelo, no sé si diría que se está comprobando, pero está teniendo resultados, no solamente porque se ascendió después de 75 años, sino además lugar 13º en la liga y generando conocimiento que no todos los clubes están generando, porque hay modelos de clubes donde pues quizá no están ni siquiera remotamente cerca de utilizar estas herramientas, ¿no? Y parece ser que la tendencia de la industria del fútbol pues cada vez se acerca más a estar midiendo, más que darle más valor a los objetivos. O sea, yo veo cómo los clubes cada vez más están aumentando su plantilla de inteligencia deportiva, ya cada vez el análisis del rival es cada vez más profundo, y cómo también empieza a permear en otras áreas del club, ¿no? El scouting, la visoría, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pues no sé, digo, yo porque entiendo y sé, pero quizá quien no te conozca por primera vez es cuál es tu puesto en Brentford, ¿no? O sea, sí. ¿Qué estás haciendo? Y cómo esto que en su momento platicamos y que, por supuesto, echamos a andar y que está sucediendo y de cierta forma con las posibilidades de Chivas, el área de inteligencia deportiva cada vez toma más relevancia en la cultura del deporte en el club, pero definitivamente pues todavía estamos, y como dices tú, aceptar donde estamos, pues todavía estamos unos pasos atrás de lo que la mejor liga del fútbol está haciendo, que es incorporar verdaderamente en el trabajo de día a día en el club pues la data y la información y las tecnologías, ¿no? Que me parece que es un tema súper interesante. Súper interesante, Mauri. Creo que aterrizaste muchas de las cuestiones muy puntual y muy claro en cómo lo mencionas y haces un análisis desde la fotografía completa muy bueno en cuanto a dónde estamos parados y de lo que significa cada cosa que mencionaste. Bueno, a lo que yo me dedico, yo soy entrenador ahorita, y mi puesto y mi día a día y mis objetivos son como entrenador. Estoy en la cancha permanentemente en los entrenamientos como miembro del cuerpo técnico, tal cual como un auxiliar técnico. Somos 5 miembros del cuerpo técnico, un entrenador portero, bueno, Tomás, que es el entrenador principal, entrenador de porteros y 3 auxiliares, yo soy uno de ellos. Y tengo entonces, bueno, estar en cancha permanentemente, diseñando entrenamientos, entrenando a los jugadores directamente diario, y en los partidos en la banca, como auxiliar técnico. Y tengo la posibilidad, o una de mis habilidades, es que entiendo muy bien el lenguaje por la preparación que he tenido desde antes de entrar al fútbol y en el fútbol, y algunos cursos que he tomado, libros que he leído y demás, de entender este lenguaje de Big Data en el fútbol y de seguirme capacitando con eso. Entonces, entiendo muy bien la parte cuando hay que intentar llegar a conocimiento por esa parte para llegar a evidencia objetiva. Entiendo muy bien el cómo funciona y demás. Entonces, con el departamento de análisis, que yo no tengo nada que ver más que ellos nos presentan a nosotros y ellos nos hacen análisis y nos presentan al cuerpo técnico, de ahí tomamos ciertas cuestiones. Y otro departamento de análisis mucho más técnico en cuanto a research y demás para llegar al conocimiento, también tengo relación con ellos, pero mi trabajo está directamente en la cancha. Yeah. Trasladar esto a la cancha. Entonces, cancha y banca, ser parte del cuerpo técnico, toda la parte técnico, táctica, entrenamiento, mejorar y demás. Fíjate que mencionabas algo, este término de Moneyball, que por ejemplo a Brentford, a ciertos directivos y demás no les gusta mucho. No les gusta que lo digan. Que lo digan porque es un deporte muy diferente. Claro, totalmente. Pero lo que hemos platicado es que esa palabra se hizo así para describir cuando una organización es data driven. Uh-huh, uh-huh. No es que te estén comparando que haces lo mismo. Sí. Sino puede ser una compañía de lo que me digas. Si tal compañía, en cualquier industria, en cualquier ámbito, está siendo dirigida o data driven en cuanto a objetivos y demás, se le dice, el Moneyball de los supermercados, el Moneyball de la industria automotriz. ¿Qué quiere decir? Que están siendo muy influenciados por la data. Ese es el término, eso es lo que se trasladó a esa parte. ¿Y es así en el Brentford? Fíjate que algo que le aprendí, que he oído a varios directivos, uno de ellos Rasmus Ankersen, que era director deportivo en Brentford, y él decía, una organización o un club de fútbol no es data driven
si no toma las decisiones importantes por medio de la data. Continúa un entrenador, cambio de X o Y jugador, fuerte, directores deportivos, resultados durante la temporada. Si no se toman decisiones importantes basadas en data, no es una organización data-driven o un club de fútbol, vamos a decir. Ese es su punto de vista, ¿no? Pues en ese sentido, básicamente todos se basan en la información de los resultados, ¿no? Exactamente, pero por ejemplo, y algo que tú decías... El chiste también es qué tan profunda es la data, ¿no? Y qué tan simple. Uh-huh. Por ejemplo, tú lo aterrizaste muy bien cuando decías... El fútbol es un deporte, un juego tan aleatorio, o el resultado puede llegar a ser tan aleatorio porque hay pocos goles. Comparando con el básquetbol, pocas anotaciones, vaya. Con el béisbol, con otros deportes, donde los puntos son muchos. Al ser tan pocos, 1-0, 2-1 y demás, hay un grado de aleatoriedad en el corto plazo que es un partido de fútbol. Muy grande, muy grande. En 5 partidos sigue siendo. Ya 10, 20 partidos ya empieza a ser un mediano plazo y más a largo plazo. Pero hay veces, lo que decíamos, la parte subjetiva, ¿cómo mides el rendimiento de un equipo de fútbol? En la parte subjetiva, pues es a los ojos de X o Y persona que juzga si el equipo está funcionando bien o no. Si tiene 10 partidos sin ganar, por ejemplo. Pues parece que es evidente ante los resultados que pues, el equipo no está bien, ¿no? Y puede ser que con los puros ojos alcance o con la opinión de una persona alcance para tomar esa decisión. Pero cuando por medio de la data, que es infinidad, y no perderte en ese mar, la tienes muy clara, y dices con este KPI, este, voy a medir el rendimiento del equipo, independientemente del resultado. Entonces puede ser que el equipo tenga 6 partidos ganados o lo que sea, pero si en esos indicadores, como tú lo mencionabas, las cosas van bien, puede ser que simplemente estés en una curva de aleatoriedad en contra. Pero que si sigue con estos indicadores, todo va a estar bien. Hay muchas cuestiones que nosotros medimos donde no es el resultado el que determina. ¿Por qué? Y menos para los entrenadores, por ejemplo. Porque como entrenador, pues a lo mejor, oye, tienes 200 llegadas a gol por partido en el área chica y a lo mejor le pegan al poste y la mandan por arriba. ¿Qué tanto es el cuerpo técnico, los entrenadores y demás? Pero a lo mejor hay otros indicadores que están marcando que el equipo está funcionando. Y no tienes ninguno en contra y demás. Y perdiste esos 5 partidos... Es un ejemplo, ¿no? Sí. Pero es ahí el definir qué KPIs, cómo. Y he escuchado gente que dice un poco más tradicional o que cree que pueden ellos, tienen la verdad porque por su experiencia y su intuición y por la gente que han platicado, donde se han capacitado, que el término Moneyball o que este tema de data en el fútbol, que no sirve para nada y que no... Y claro, no sirve para nada si no lo sabes utilizar. Si te pierdes en el mundo de... Y no solo es a veces... Son data hay en cuestión física, en muchas cuestiones. Y el medir como objetivos, porque también eso sirve para bajar. Por ejemplo, un jugador. Oye, mira, si tenemos como objetivo en la parte del fitness o en la parte física, ser el mejor equipo de la liga. Bueno, este y este KPI tenemos que ser los mejores. Partido tras partido. Es una parte de queremos que todo mundo tenga intensidad o mantenga intensidad alta. Si no tenemos herramientas para medir, el juez, parte y ejecutor de si un jugador corrió o no, son mis ojos. Pero acá hay, oye, no te vi. Es muy subjetivo. Sí, sí. Y en cambio, cuando, oye, no te vi con él, mira, me acuerdo de 3, 4 jugadas que vi que no regresaste a ver tus números. Ah, no, fíjate, estuviste por arriba del promedio que todo el mundo y llegaste a los objetivos en los 4 indicadores que dijimos. Oh, está corriendo el jugador, está dando todo. Sí. Y ese es un buen ejemplo. Creo que es el mejor ejemplo. Sí. Porque mientras estabas diciendo, yo ya estaba pensando en las voces, ¿cómo los podemos llamar? Sí, de los detractores, ¿no? Sí. No, a ver, fútbol es ganar partidos. Sí, obviamente, ese es... O sea, sí, todos estamos aquí para eso. Claro, ¿no? Te da puntos, es sencillo, tantos, es como Ferguson, que también me parece una visión bien interesante, es el empate, pues es importante porque te da puntos, sí, ¿no? Sí. No nomás, digo, son cuestiones, ¿no? También suman puntos, digo, obviamente ganar pues te da más, pero empatar también es un sumador de puntos. Perder definitivamente no te da puntos, digo, dependiendo de la liga, ¿no? Pero pones un ejemplo bien interesante porque creo que ahí es donde
la data se convierte verdaderamente en una herramienta bien poderosa en el seguimiento de los objetivos puntuales. Con un jugador no es lo mismo que el entrenador después de un partido, que digamos totalmente opuesto a data driven, ¿no? O sea, la utilización de la información, pues que es normal, habla el entrenador, oye, pasó esto y aquello, el partido lo perdimos porque no le echamos los huevos o lo que tú quieras, y la sensación mental de todos los jugadores es esto es lo que sucedió, ¿no? Y como dices tú, ok, una cosa es lo que se percibe y otra cosa es que si te vas a la data, pues tú puedes trabajar con un jugador y decirle, oye, a ver, tú sí corriste, ¿no? Lo que te faltó a lo mejor más bien, fíjate, voy a poner un ejemplo, de tanto de balón parado, tú que eres de los que juega el balón parado, pues de tantos tiros, pues no sé, la efectividad, pero mira, fíjate, cuando, no sé, cuando estás en esta zona tienes mejor efectividad, pero cuando estás en esta zona algo te pasa que no estás, entonces practica. Estoy poniendo un ejemplo así que se me está haciendo en la cabeza. Practica tiros de esta zona, porque ahí es donde el 90% de tus tiros falla, pero cuando estás acá, entonces bien. Entonces no, tu problema no es, no sé, la puntería. Tu problema es a lo mejor la fuerza. Entonces trabaja la fuerza. Por decir un ejemplo. Sí. A lo mejor tú puedes poner un ejemplo más específico, pero ahí es donde creo que se vuelve interesante. Totalmente. Porque el jugador puede empezar a desmenuzar las partes de su trabajo y poderse enfocar, porque creo que el gran problema de lo que tenemos, y sucede en todo, no nomás en el fútbol, en nuestras vidas, en México en particular, es que no medimos lo que hacemos, y como no medimos lo que hacemos, lo que no se mide no se mejora, ¿no? Y ahí es donde creo que esto de data driven se vuelve bien interesante, poder lograr medir, quizá no necesariamente como para que tú digas, oye, pues medir, porque muchas perspectivas de fútbol dicen, oye, pues que el jugador corrió 13 kilómetros, ¿no? Pero 11, pues entre 11 y 13 pues, no hay mucha diferencia, ¿no? Uh-huh. Pero para un jugador que a lo mejor viene de 9, que tú le digas, oye, estoy poniendo un ejemplo muy, muy básico, porque es lo que más se mide, ¿no? Los kilometrajes, creo que es lo más básico de la data que se mide, uh-huh. Pero para poner un ejemplo sencillo, pues para un jugador que a lo mejor no rebasaba de la meta de 9, pero después de hablar con él, le dijiste, oye, mira, tú deberías de estar por tu edad, por tu condición física, por esto, aquello, en 11 y estás en 9. Y él por fin logró ese cambio, pues como jugador debe ser muy motivante decir, estoy mejorando. A lo mejor no metí gol o a lo mejor pero ya por lo menos estoy acotando las posibilidades de error o las probabilidades de éxito, mejorando puntualmente ciertos aspectos de mi técnica de juego, ¿no? Pase, todas las cuestiones. A mí me llamó mucho la atención cuando platicamos la última vez que mencionaste, pues el tema de saque de banda. Normalmente los saques de banda en México, en Latinoamérica, pues se entrenan como te dé el gusto, compadre, ¿no? O sea, agarra el balón y pásaselo al jugador que tengas abierto. En inspiración, ¿no? Pero ya en un tema profundo quizá te das cuenta que me encantó lo que me dijiste, es una de las jugadas que más se repite en un partido de fútbol. Y es cierto, o sea, más que un gol, más que un tiro de esquina, pues lo que más hay es saques de banda, ¿no? Entonces al tener un análisis de cómo el saque de banda podría ser un factor interesante en una estrategia de juego, pues entonces ahí ya estás viendo lo que normalmente no se está viendo en general, ¿no? Ya estás analizando a detalle y ya puedes entonces incidir y marcar una diferencia en vez de dejarlo a saber qué sucede, ¿no? Totalmente, Mauri, y muy, muy puntual y creo que aciertas, o por lo menos comparto tu punto de vista en muchas cosas que mencionaste. Y fíjate, tú decías algo, lo que no se mide no se mejora. Y un común denominador que he escuchado mucha gente decir eso y que le encuentra el uso a la data o a medios, porque a veces no solo la data, a veces con los puros ojos puedes llegar a evidencia objetiva. A eso, a medir. Y uno de los directivos de PSV, cuando empezamos la relación, me acuerdo que dieron una plática ahí en el Hilton, donde a veces hacíamos concentración con Chivas, uh-huh. Y él dijo algo que se me quedó grabado. Decía, lo que no se mide o no se puede medir, más bien decía, lo que no se mide no existe.
Todavía más brutal y más... Lo que no se mide... no existe. Me quedé pensando. Y tú, como lo mencionas, muchas veces las sensaciones son de una cosa con nuestros ojos. Y a lo mejor sí, y luego lo compruebas con la evidencia objetiva, tienes lo subjetivo, con la evidencia objetiva, y sí, las dos coinciden, pues qué más poderoso que esa evidencia de cómo está algo, ¿no? Y hay veces que al revés. No sé, si a nosotros, como te decía, vamos a poner ejemplo, tú dices, lo voy a retomar. En fitness, este KPI, estos 4 no nos van a ganar y es algo que tenemos que ganarle al rival en todos los partidos. Juegas un partido, pierdes 2-0. ¿Ves? Vas a los números y el rival te ganó en 2 de 4. Los ojos, pero también ahí está la evidencia. Ahora ya entra el parte del contexto. Si nos expulsaron a 2, se nos lesionó 1, o fue un tema táctico, nos superaron por aquí, también, ¿no? Pero de entrada, ahí no hay yo creo, tú crees, tú opinas, tú porque jugaste fútbol 200 años tienes la verdad absoluta. No. Estos son los objetivos que quedamos al principio del torneo. Esto es lo que pasó y aquí está. Y están las consecuencias. Señores, no soy yo el que lo dice. Ahí está. Y entonces por esa parte existe. Porque lo puedes medir, existe. Y eso lo saca de banda como lo que tú decías también. Es una de las cuestiones que a veces puede haber ineficiencia que nosotros buscamos al aceptarnos el tamaño que somos, cómo podemos ser eficientes en lugares donde a lo mejor alguien no ha visto. Y este es un dato que te puedo dar porque estuvo en los medios, estuvo en muchos análisis que nos hicieron. Saques de bandas en el último tercio. Nosotros, como equipo, hubo un momento en el torneo que teníamos, ya avanzado el torneo, .90 expected goal por partido. Los otros 19 equipos de la Premier League, juntos, tenían .12. Imagínate, o sea, y eso entonces se puede medir. Oye, estamos bien, porque también otra es qué bien lo hacemos, qué bien. Parece que bien, sí es cierto. O hay otros equipos que no se enfocan tanto o no le dedican atención y les va mejor. No, aquí sí es claro, es ante los ojos, ante aquí, es claro. Y ahí es donde creo que radica la ventaja de esa parte y lo aterrizaste muy bien en ese sentido. Entonces, te permite un poquito no recaer en, como hemos dicho, ¿no? En la intuición, opinión de una persona. Porque aparte, Mauri, creo, y es algo por lo que creo que el fútbol es lo que es, y también por lo que a tantas personas nos gusta, creo que el fútbol tiene una parte muy profunda, rudimentaria, en lo que los humanos hacemos clic, filosófica. El fútbol, bueno, es algo que me enseñó mi tío, esposo de la hermana de mi abuela, mi tío Héctor Castellanos, que en paz descanse, con quien tenía unas pláticas que ahorita me voy acordando interminables de política y demás. Y me decía, metiendo filosofía y demás, está el ente individual y el ente colectivo en un ser humano. Esos son los dos. Que a lo largo de la historia, espectros políticos, a la izquierda, a la derecha, uno que pregona lo colectivo sobre el individual y etcétera. Lo bonito del fútbol es que se balancean las dos en cada partido de fútbol. Es una representación bélica, que es la parte rudimentaria. Sí, es un coliseo, ¿no? Totalmente, pero donde no es uno contra uno. Es un colectivo de individuos que suman sus partes, pueden vencer al otro. Y por eso nos gusta. Porque creo que lo que se pone a prueba ahí es quién tiene un mejor balance. Que es pareciera una utopía. Como humanos poder ser 50% colectivo, 50% individual. Y que ahí se basan cuántas guerras nos han peleado y cuántos destrozos no hemos hecho o cosas terribles en la humanidad por vivir buscando ese balance. Sí. Entonces, ahí es donde que no sé si lo digo, qué interesante, perdón que te interrumpa, sí. Qué interesante porque también soy creyente, o más bien una de las cosas que más me han marcado sobre cómo describir el fútbol, que es tan amplio y que nunca terminarías, ni los románticos del fútbol creo que terminan de describir todo lo que es, pero si hubiera un intento de hacerlo, a mí me parece que el fútbol es de emociones también, ¿no? Y combinando esto que tú acabas de decir pensando que el fútbol es de emociones, pues muchas veces podrías decir, bueno, es que el balance entre lo colectivo y lo individual es lo que indudablemente te va a conseguir el éxito.
No necesariamente. De acuerdo. Porque hay veces que tienes ciertas individualidades que son tan potentes y tan poderosas que quizá no es tanto lo colectivo, sino una individualidad que arrastra o que empuja a lo colectivo. Y hay veces que es todo lo contrario. Un colectivo que es tan fuerte, la colectividad de un equipo, que hasta los individuos que llegan y que quizá no tengan ese potencial individual por su cuenta, a la hora que empiezan a formar parte de algo tan poderoso como un colectivo, como puede ser un equipo de fútbol, una organización, pues potencian todas sus capacidades. Entonces ahí dices, ¿qué fue? ¿Lo individual o lo colectivo? ¿No? Totalmente de acuerdo contigo. Y sí es cierto. Y me han tocado ver equipos, están en equipos donde a lo mejor individualmente no tienen la mayor calidad o ni siquiera, a lo mejor no son los superjugadores elite, pero basados en un sistema colectivo sólido. Y en ese modelo casi de apegar a lo colectivo, logran el resultado. Estoy de acuerdo. Y hay equipos donde 3 individuos te jalan y cargan con el equipo a llegar ahí. Me ha pasado. O sea, el puro hecho de ciertos jugadores que han llegado al equipo, jugadores elite, con su sola presencia en los entrenamientos, empujan a los demás a dar lo mejor de ellos. Entonces ahí es el individuo que empuja al colectivo. Sí. Y eso totalmente de acuerdo. Y en un partido de fútbol, la historia de un partido de 90 minutos con la aleatoriedad que sea, que tiene el nivel de aleatoriedad, sí puede ser diferente. Pero en esta parte me refería más a Mauri, o a esa parte de la toma de decisión. Eso, de acuerdo. En donde es objetivo, subjetivo y ese balance dentro de un colectivo de individuos, vaya que al final de la organización todo es así, permite que no recaiga toda esa dirección o todo ese proyecto en lo que uno sabe. ¿Me voy a entender? En la experiencia o intuición de uno o dos o tres. Para mí, y no es ni una ni otra, y ni una, no digo que una esté bien o una esté mal, para mí es el conjunto. Porque hay veces que los datos también sin contexto, bueno, es lo mismo, si los números estos del fitness los vemos, pero no te diste cuenta que te expulsaron a 3, a lo mejor ahí corriste mucho más y dices, uy, qué bien, no, pero tenemos otras cosas que no estuvieron bien, o corrimos más simplemente porque éramos menos. Entonces, ese balance creo que es el correcto, porque creo que ha habido una resistencia, un rechazo a esta parte por creer que una viene a sustituir otra y demás, sí. Y no es así. Bueno, es que es natural también, y lo he visto, y lo digo desde la experiencia, no es una plática hipotética, ¿no? Pues creo que hay gente que viene de un bagaje profesional que donde nunca se tomó en cuenta todas estas informaciones y estas tecnologías, porque finalmente es una tecnología de la información, ¿no? Y pues verte confrontado con cambiar tu modus operandi de cómo has hecho las cosas durante 40 años, pues no es un proceso fácil, ¿no? Y lo hemos visto, lo veo, lo siento, sí. O sea, y también soy empático, como dices tú, hace rato que mencionaste, hay que darse cuenta que también hay algunos cambios que pueden hacerse muy rápidos y hay cambios que tienen que tener una evolución orgánica para que realmente se convierten en un hábito, ¿no? Y no nada más o sea, de hoy en adelante vamos a medir todo y todo lo vamos a tomar basado en eso cuando no existe la cultura. Y crear una cultura en un club o en una empresa, sobre todo en un deporte que es tan subjetivo y que también es hermoso porque es subjetivo. Definitivamente. O sea, también hay un factor que por más que midas y controles de todos, claro. Hay el factor que claro. El delantero se levantó con ganas de romperla y está inspirado porque van a ser su hijo o porque lo que tú quieras, ¿no? Quiere ir al mundial. Nunca vas a poder medir los deseos o la garra que le puede meter un jugador porque quiere ir al mundial. O la unión de un equipo, Mauri. ¿Sí? ¿Cómo mides eso? No se puede. No se puede. El espíritu de la tribu, de la unión de... Y por ejemplo, en un mundial, en un corto plazo, donde son poquitos partidos en realidad, es muy... Ahí no... Es una muestra tan pequeña. Es una muestra tan pequeña que no... Y otras cosas... Y por eso nos encanta el fútbol. Porque tiene ese grado de aleatoriedad tan grande y tan diferente a otros deportes que son más continuos o más flat en los resultados. Donde ya sabes, en esta liga estos equipos... Y el factor suerte. Es el factor aleatorio. Porque me imagino que claro. Analizando... Bueno, nos pasa también a nosotros en Chivas. Dice, oye, ¿por qué si nuestros números en lo que medimos se ven bien...
porque no entra el maldito balón, ¿no? Sí, y a veces es, pues no entra. Sí, estás ¿no? en la curva de la autoridad baja. O puede ser por otros factores. Y así es. Y por eso nos encanta el brillo. Creo que por eso es lo que es a nivel mundial. Porque eso sí, podemos ver... Yo no veo que suceda en el tenis, que suceda en el béisbol, lo que sucede en un estadio, en una cancha de fútbol. Por eso es el deporte más... tiene esa parte y por ese grado. Entonces, de acuerdísimo contigo, hay cuestiones que son inmedibles. Inmedibles. Y otra que dices, y entendemos que hoy, a lo mejor puede ser que ciertas generaciones tenían secuestrado el conocimiento del fútbol, cuando no había la parte objetiva. Cuando ellos eran los poseedores, una especie de oráculos. No documentas nada, entonces todo es tu know-how. Se volvieron unos oráculos del conocimiento por medio de su experiencia e intuición. Cuando llega esta parte, pues la amenaza es grande. Claro. Porque entonces ya no eres el poseedor, tu valor cae. Disminuye. Totalmente. Sí. Y porque balanceas esta parte. Entonces, eso también es una parte, y como bien lo dices tú, es un proceso. Es también muy difícil, o sería muy llegar y cortar todo de raíz de repente y cambiar, porque lleva tiempo, ¿no? Yo cuando dices que la data, que esto, y hay tanta discusión, para mí es solo otra herramienta. Claro. Y es entenderlo. Hay otras. Y también la experiencia y la intuición es importante. Los coachings deportivos, bueno, la psicología deportiva, la nutrición. O sea, estamos hablando nada más de un aspecto y aparte, del factor, ¿no? ¿Qué data generas? ¿Quién es tu proveedor? Porque te puedes perder si no es claro en ese sentido. Sí. Y no hay los ojos. Entonces, es simplemente, y luego nos recae en una parte filosófica. En cómo llegar al conocimiento que ha ido ocurriendo. Y eso no lo inventé yo. Es algo de mucho tiempo. Y sí creo que el tratar de aprovechar todo eso te da o te puede generar un camino donde la probabilidad de llegar al conocimiento o al éxito, puedes potenciarlo. Porque simplemente estás usando otra herramienta que existe, ¿no? Entonces, creo que recae en eso. O sea, y nadie tiene la verdad absoluta tampoco. Nadie. Sí. Porque inclusive datos puros, evidencia que está ahí, sin contexto, no es la verdad absoluta. Y menos en el fútbol. Oye, güey, y para cerrarla así chingón, porque ya llevamos un ratito hablando y creo que es una plática bien fregona. Pues creo que estaría chido platicar un poco de qué observas. Digo, esto que hemos dicho de esta parte del fútbol que además se habla muy poco. O sea, yo ya incluso puedo ver algunos de los comentarios de este video como si estuviéramos hablando de algo que no es importante, ¿no? Y que creo que es bien importante. Y por lo menos en Chivas, desde mi lugar, ahora sí con mi cachucha de presidente, te digo que cada vez la información va a tomar una relevancia importante en la forma en la que se hace. Eso no quita que la experiencia y todos estos también elementos de que se pueden aportar, que no necesariamente es en la medición tecnológica, pues también seguirán y seguirán estando, y no hay nada como alguien que puede venir a aportar algo de su experiencia de vida que no tiene nada que ver con analizar nada, pero que tiene igual de importancia y de relevancia, el liderazgo. Hablábamos también el otro día de la parte de la comunicación, ¿no? Todo lo que has aprendido de cómo comunicar, ¿no? Y cómo en México tendemos a repetir las cosas, hablar de más, ¿no? Esa parte de adaptación que te costó cuando llegaste, me platicaste que sí, a veces decimos mucho y no decimos nada, ¿no? Y cómo, pues en ciertas culturas, como por ejemplo los nórdicos, que es un gran ejemplo, simplemente por su personalidad, por su cultura, por su historia, por su clima, pues las cosas que dicen tienen que ser más precisas, ¿no? Y no es que sean fríos, es que su mente funciona distinto, y cómo podemos aprender a ver esas diferencias, ¿no? Y hablando de eso, ¿qué sientes, bro? Como en el sentido de como mexicano, porque te lo pregunto porque sé que es importante para ti y creo que también puede llegar a ser muy inspirador para quien sea que en algún momento sueña con, pues, no solamente estar en el fútbol, sino llegar, porque a mí, y te lo digo de corazón, viejo, me llena de orgullo, primero porque te conozco, segundo porque pues compartimos momentos muy chidos en Chivas,
y momentos duros también. Y como mexicano me llena orgullo saber que en un equipo en la Liga Premier pues hay un mexicano que está rompiéndola, porque la neta también así es. Yo sé que eres parte de un colectivo, que estás en un club, pero pues y además estás en un rubro que usualmente no hemos visto destacar a muchos mexicanos, ¿no? En la parte de la dirección técnica, en la parte de un cuerpo técnico, en una directiva, si lo podemos englobar, cuando normalmente pues los ejemplos que tenemos pues es de atletas o de jugadores, ¿no? Y que quizás son dos preguntas en uno, ¿no? ¿Qué ves de ti en lo que viene? O sea, ¿a dónde la gente que te va a conocer por primera vez, preguntarte a dónde vamos a ver, en dónde vamos a ver a Bernardo en los próximos años? O sea, tu objetivo, tu sueño es ser entrenador algún día, o a lo mejor ahora que ya estás viviendo esta experiencia, no sé, te estás clavando más quizá como la directiva. O sea, creo que si bien en algún momento te planteaste lograr lo que estás logrando, ¿qué te estás planteando ahorita, no? Y lo segundo es, ¿qué sientes estando como mexicano en un lugar donde, pues para empezar, en el Brentford pues no hay ningún otro mexicano, y en la Liga Premier tú me dirás cuántos mexicanos hay en los cuerpos técnicos de la Liga Premier? No sé, es una pregunta. No, primero, Mauri, gracias por tus palabras, porque entiendo bien lo que significan. Mexicanos, cero. Cero. Y es retórica, porque sí sé la respuesta, pero creo que está chido que lo diga. En En la historia. Tengo entendido. Alguna vez me dijo alguien ese dato y no lo podía creer. Órale. O sea, sí, o sea, hasta ahorita, de lo que sabes, es el primer mexicano que ha estado en un cuerpo técnico de... No solo de la Premier, creo que en cualquier división del fútbol inglés, como entrenador. Como entrenador en el fútbol, no sé si ha habido directivos, pero como entrenador en cancha, en la banca y demás, creo que alguien me dijo que era el primero y el único. Ahorita creo que en Europa, trabajando en algún cuerpo técnico, además, bueno, está Javier Aguirre en el Mallorca, que logró mantener la categoría. Y tengo entendido que yo. Nada más. Y por lo que me preguntas que a dónde voy en unos años, dónde me veo. Yo soy entrenador de fútbol. Y claro que me veo desarrollándome para seguir teniendo el conocimiento y la experiencia. Ahorita también me decían el otro día, en 2 años, Amaury, creo que he participado, he estado en... hemos competido como club más los partidos que estuve con la selección de Noruega. Creo que 109 partidos oficiales en 2 años en la élite. Muchísimo. Entonces todo eso es aprendizaje. Ha sido un ritmo muy alto, pero sí mi objetivo es seguirme desarrollando como entrenador para algún día poder ser entrenador principal o poder dirigir un grupo, un equipo, un club, un grupo como entrenador. Y sí, mucha gente me dice por mi perfil, también por la licenciatura que tengo en mi perfil, no descartan que algún día pueda llegar a ser directivo y demás, pero hoy mi objetivo, como lo supe hace unos años, es ser entrenador. Pero te digo la verdad, he aprendido también en la vida por muchas cuestiones, y como el nombre, creo que después de esta plática y, como te decía, esa parte de reflexión, esa parte de cambio profundo que puede ser transmutando, creo que en mí lo más grande fue el no planear tan a futuro. Tratar de estar más presente en el hoy, disfrutar hoy, en estar agradecido con la gente que participa en lo que hoy tenemos. En este caso, yo la experiencia que vivo en Brentford, la oportunidad que me ha dado el club, la gente que me hace parte de su familia. En mi cabeza hoy está la pretemporada, que empieza en esta semana, y este torneo. Y yo sé que no de mí quiero seguirme desarrollando y siendo la mejor versión de mí, y claro que me enseña, pero trato de ya no hacer tantos planes a futuro, porque está mi esposa, mi hijo, el vivir en Londres tiene su encanto muy particular, que es una ciudad que me encanta, me gustaba mucho desde antes, y ahorita vivirla es una super oportunidad. Y trato de enfocarme en eso porque creo que ese corto plazo te permite 2 cosas.
disfrutar el presente, vivir más feliz y enfocarte al máximo. Y es difícil. No digo que lo trabajo todos los días, porque la cabeza se nos va y demás, pero ahorita es eso, mi objetivo. Y dar lo mejor de mí, porque sea parte en los clubes donde he estado, o selección en Noruega y demás, con todos he estado muy agradecido, he estado muy bien, y no descarto el tener las puertas abiertas, pero mientras estuve ahí, el estar 100%. Entonces, en Brentford he tenido algo muy particular, que es una comunidad, es un club de comunidad muy pequeña. Entonces todavía siento ese más compromiso, no es la palabra, pero ese cariño, ¿no? Porque como extranjero llegas ahí, cómo te reciben y demás. Y el cómo me siento como mexicano de estar ahí, siento dos palabras se me vienen rápido a la mente. Agradecido y con mucha responsabilidad. Y muy agradecido porque la vida me ha dado las herramientas para poder estar ahí. O sea, porque uno a veces puede decir, ¿sabes qué? Sí, yo lo logré, empujé, abrí caminos, desafié lo establecido, el primero. Sí, hay algo de eso, pero también hay herramientas que me ha dado la vida que a lo mejor otras personas no tienen. La vida no les ha dado, no pueden estar tan agradecidos de un tema del idioma, tema de preparación, capacitación y demás. Entonces, es mucha gente y muchas circunstancias en la vida que han participado, me han dado para yo simplemente representar en el lugar donde estoy. Porque no es lo mismo, no todos tenemos las mismas herramientas. Inclusive, es algo que me cuestiona todo el tiempo, inclusive a veces digo, no te puedes conformar, tienes las herramientas para estar más allá. Si otra persona tuviera las herramientas que tú estuviera, a lo mejor sería el club mexicano, ¿me entiendes? Y ese es ese empuje. Y con mucha responsabilidad, porque a mí cuando me dieron ese dato de ser el primer mexicano y demás, pues siento una gran responsabilidad con mi país y mis paisanos, porque toca muchísimo demostrar, ¿no? Aunque siempre hay muchas circunstancias donde uno puede fracasar y demás, pues yo no me lo permito tan fácil. Y a lo mejor me ha costado salud y demás porque sé lo que representa, el abrir ese camino para que más estén allá. Entonces, yo te diría esas dos palabras, muy, muy agradecido, con circunstancias de vida, porque también he tenido suerte el cómo llegar ahí, el poder demostrar, y mucha responsabilidad. Y me gustaría que más mexicanos estén ahí, no solo en el ámbito de fútbol, como tú lo decías, no solo como tú decías, muchas veces el atleta o el jugador de fútbol, o demás, los que... No. Directores de cine, que nos han demostrado en los últimos tiempos. Financieros, actrices, actores, deportistas, analistas, directores deportivos. Más de eso. Esa es la conciencia que creo que podemos cambiar desde nuestra trinchera. Y creo que el perseguir la mejor versión individual es lo que más ayuda al colectivo. Creo que si podemos inspirar por el ejemplo o por los resultados, que desgraciadamente podemos ser así en México, muy resultadistas en ese sentido, y si no el resultado es contundente y demás, entonces no podemos inspirar. Por mucho contexto, muchas circunstancias y contexto del país y lo mucho que hemos confiado en ciertos liderazgos y hemos sido decepcionados, creo que eso juega un factor muy importante, pues más responsabilidad ahí, de demostrar y de estar ahí. Pero es lo que más quisiera yo. Y siempre me da mucho orgullo cuando veo a algún paisano triunfar en cualquier ámbito, porque sé que eso es lo que puede cambiar la conciencia. Es decir, podemos y hay que hacerlo. Y si estás en una posición de privilegio o no, toma las herramientas que tengas y empuja lo más posible para llegar a lo más alto. Y eso está bien, porque no todo el mundo tiene las mismas. Entonces, por ese lado, siento mucho eso. Siento mucho compromiso. A veces también familia, amigos o después me dice, ya, desconéctate un poquito y no des tanto de ti, ¿me entiendes? Que estamos bien y demás. Pero a lo mejor es eso atrás del saber la responsabilidad tan grande que tengo. Y por otro lado, la motivación de siempre, lo platicaba el otro día con mis papás y mis hermanos. O sea, la mejor frase que me han podido decir a mí desde chico es imposible o no puedes. Es lo que más me genera ese drive, aunque tengo un drive de automotivación creo que es muy fuerte y lo trato de mantener constantemente. Eso me gusta mucho. Y el que un mexicano no puede estar allá, me empuja. Y no sé, a lo mejor tengo que hacerles más caso de separarme un poquito de ese drive, pero es muy difícil. Y sí, es algo con lo que convivo diario. Y por eso, qué chido tenerte aquí, viejo. Muchas gracias. Por ese ejemplo que estás poniendo. Además, pues por esta amistad que hemos generado desde que estábamos en Chivas,
Yo creo que en el poco tiempo que me ha tocado estar a cargo de Chivas y de OmniLife, las partidas de alguien con el que colaboras más gratificantes es cuando se van por una oportunidad mejor. Y creo que en este caso, pues, no fue fácil esa reunión que tuvimos donde me dijiste que tu ciclo en Chivas se había terminado, pero me dio tanto gusto, viejo, que llegaste a algo. Yo no quiero decir que el Brentford sea mejor que estar en Chivas, es distinto, ¿no? No puedes medir qué es mejor o no, pero definitivamente estar en la liga de fútbol más importante del planeta como mexicano, y porque por ahí, ni sé si mencionarlo, pero por ahí pareciera ser como también que como si no hubieras encontrado tu lugar en México y por eso te fuiste a otro lado, y yo creo que esa no es tu historia, ¿no? Y por todo lo que nos has contado, pues se comprueba que no es así. Creo que es más valioso, y no digo porque yo quiera aclarar algo ni nada por el estilo, ¿no? Porque incluso salió por ahí que el que se fue de Chivas, no sé ni qué, ¿no? El que se fue de Chivas, y ni sé cómo decía, ajá, porque como que no te pelamos, no te apoyamos o no te dimos la oportunidad, ajá, y entonces en Inglaterra te di la oportunidad, ¿no? Yeah. Yo creo que ni siquiera yo te di la oportunidad, mi jefe te abrió una puerta, tú tomaste esa oportunidad, y yo creo que tenemos que cambiar la forma en la que hablamos de éxito y de éxito en México. Y me parece que tú tomaste la oportunidad de Chivas y buscaste más oportunidades y supiste cuándo dejar ir algo que era importante para ti y para todos en el club, tu presencia y tu participación. A mí, yo sé que para mí era importante tu aportación, pero tomaste otra oportunidad y ahora te tiene en un lugar muy especial, viviendo situaciones muy especiales, o momentos históricos de un equipo de fútbol inglés, ¿no? Y eso primero que nada, más que por lo que significa por lo mexicano, por ti me da, porque te conozco y te aprecio, viejo, me da Gracias. Mucho gusto, ¿no? Y luego, por supuesto, por lo que significa, y por eso quería que vinieras a contar, porque creo que ¿por qué no? ¿No? O sea, creo que sí hay un factor en la parte en donde tú me contaste, me acaban de dar una oportunidad, me acuerdo que me escribiste y hablamos rápido por teléfono, o no me acuerdo si ya cuando te fuiste a Londres y ya que estabas en Londres me hablaste para decirme, viejo, estoy ahora en el Brentford, ¿no? Y yo creo que sí hay un elemento muy especial que es muy inspirador y que cualquiera se puede inspirar de eso, es ¿por qué chingados no? O sea, ¿por qué no? Tú buscaste esa oportunidad y coincidió que por lo que estabas haciendo y tu conocimiento, que también te costó trabajo a ti adquirirlo y estar sensible ante pues esta nueva tendencia de conocimiento de este nuevo modelo, y más aparte todo el conocimiento que has tenido, tu experiencia de vida, te abrió esa puerta, y no solamente la abrió, aparte la tomaste, porque a lo mejor otra persona hubiera dicho, oye, no, pues los papeles, mi esposa está en México, no traigo, o sea, sí hay muchas posibles desviaciones, ¿no? Y sin embargo lo perseguiste, y creo que eso es muy admirable, viejo, y te deseo, ya sabes que te lo he dicho, pero te lo digo que quede plasmado, porque me dará mucha alegría que, no sé, en 10 años podamos volver a ver este podcast y poder poner una marquita en el tiempo, sin pensar tanto en el futuro, pero poner una marquita y haber dicho, oye, qué loco, ¿no? Hace 10 años ve de lo que estábamos hablando, y ahora estamos aquí, tú en donde sea que estés en 10 años, donde sea que yo esté en 10 años, y poder haber presenciado pues alguien que tomó una oportunidad en el mundo del fútbol y que pudo, ojalá esperemos a través de esta plática que tuvimos, pues que alguien diga, pues si ese brother pudo, yo también, ¿no? Y poder ver más ejemplos de mexicanos como tú, viejo, que tomaron una oportunidad de verdaderamente irse a otro lado a hacer cosas
hacer cosas significativas por ti y por todo lo que significa. De acuerdo totalmente, Mauri. Te agradezco mucho. Una vez más, el invitarme a este espacio. Creo que podemos definir este tiempo en una frase que tú dijiste, que es una pregunta. ¿Por qué chingados no? Creo que es eso. Y una vez más, creo que como lo definiste ahorita, muy claro, y coincido totalmente en lo que mencionas, y no dejar, una vez más, de agradecer, ya que estamos aquí, tu padre, que en paz descanse, a Chivas, a ti y toda la gente que de forma bien intencionada y muy buena en Chivas, con la que compartimos, conviví, y de las cuales aprendí mucho, y espero haber también brindado ese conocimiento y demás. Muy, muy agradecido, porque estoy seguro que sin esa parte no estaría donde estoy. Y por eso, como te decía, siento esa responsabilidad. Porque a veces me decía el otro día alguien, no, es que tú solo allá y no te pelan en México y no te hablan de la federación, ¿cómo es posible que estés con Noruega acá? Y solo, y no te sientes... Solo no. Yo no estoy donde estoy solo. Pudiera llenar hojas y hojas de nombres de la gente que ha colaborado para estar ahí. Yo simplemente represento. Y estoy contigo. Y representamos, al tener esa oportunidad, el poder inspirar a gente desde ese sentido. Y estoy de acuerdo, sería en 10 años y por eso creo que es muy, muy importante el tener estas pláticas y demás, porque quedan ahí. Y sí, va a ser interesante en 10 años volver a escuchar a Mauri. Lo último que te digo es gracias, otra vez. Y créeme que trato de estar muy de cerca del fútbol mexicano y de seguir en contacto con mi país, mi tierra, mi familia, amigos, que es lo más valioso para mí, por encima de todo lo demás que podamos platicar o hacer. Y estar aquí en mi tierra, número 1, y tener la oportunidad de estar aquí, para mí es un placer y un honor. Y además entonces, muchas gracias. Rojiblanco. Sí, de eso no he cambiado de colores. Inclusive cuando fui a Noruega, los mismos con rojo, blanco y azul marino. Sí. Órale, por lo pronto en mi carrera no he cambiado de colores. Qué chido, viejo. Sí. Y luego salieron, te platico, pero también de ciertos clubes que han estado en contacto, me han buscado, en específico este verano. También rojiblancos, entonces sí, me da risa. Ahí hay una mística interesante. Sí, totalmente. Qué buena plática, viejo. Muchas gracias, Mauri. También muy, muy, muy buena plática, con muchas cuestiones para seguir reflexionando. Y gracias por tenerme aquí, a toda la gente, el equipo que hace este podcast y esta plática posible. Toda madre. Gracias por escuchar este episodio de Transmutando. ¿Qué piensas de los temas que discutimos? Nos encantaría saber cuáles son tus comentarios. Comenta nuestros videos y comparte. Si no estás suscrito, ahora es una gran oportunidad para hacerlo. Cada semana tenemos un episodio nuevo. Al suscribirte estarás enterado de todos los estrenos y, por supuesto, si nos dejas un like, estaremos muy agradecidos contigo. Gracias de nuevo por escucharnos.